Primera de Timoteo. La carta o epístola a Timoteo es escrita por Pablo. Pablo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, por una característica particular. Primero, vio al Señor Jesucristo, era judío. Fue elegido por el mismo Señor Jesucristo como un apóstol. Un apóstol como tal, con las características de los 12 o de Pablo, en la actualidad no creo que exista. Muchos hombres amadores de sí mismos se llaman apóstoles. Y Pablo insiste que hay falsos apóstoles. Desde el Nuevo Testamento, estamos hablando de hace unos 1950 años. Desde entonces ya existían falsos apóstoles. Pero vamos con Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, entre las cosas que le explica y le dicen en la carta sobre las falsas doctrinas, sobre algunos que hablan de descendencias, a lo que Pablo dice que no llevan a nada, no edifican en nada. Y aquí quiero meter énfasis en Iglesia Católica. Es que nosotros somos la Iglesia de Cristo desde 300 después de Cristo. Eso no edifica, eso no importa la antigüedad. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino siendo ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Si no tienes frutos del Espíritu Santo, no eres de Dios, así de fácil. Si haces cosas que son apóstatas, no son de Dios. Y aquí viene esto. Primero, técnicamente, la iglesia pentecostés, fue creada en 1906 por William Seymour, un hombre que estudió teología, pero hay que entender algo, él era afroamericano, ¿ok? Al ser afroamericano, él no veía la clase junto al resto de las personas que veían la clase. Él veía la clase a un costado, en una ventana. Debía ver y entender la clase desde fuera del aula. Y él, entre las clases que vio, entendió y empezó a enseñar que la primera señal del Espíritu Santo, o que hemos recibido el Espíritu Santo, es el hablar en lengua. Y por más de 100 años hemos enseñado, como decía Pablo, sobre las falsas doctrinas, que es así. Evidentemente, es un fruto, es un don, perdón, del Espíritu, pero no es un fruto del Espíritu, ni tampoco una señal de que hemos recibido el Espíritu Santo, pues los demonios también hacen a la gente hablar en lengua. Y no con esto quiero decir que porque técnicamente la iglesia pentecostal o pentecostés, como la conocemos hoy, fue creada por un hombre, estoy diciendo que es una falsa iglesia. Lo que estoy diciendo es que como con cualquier doctrina, hay que revisarla bajo la luz de la escritura. Y aunque estamos leyendo la escritura, leer el texto en el contexto y no sacarla del contexto. Hay quien asegura actualmente que los dones del Espíritu Santo no están en activo, lo cual sería ilógico. Sería ilógico, pero sobre todo enfatizados en el hablar en lengua. Y eso se debe a que la iglesia tiene mucho desorden en cuanto al hablar en lengua, porque no hay intérpretes. Y hay una función particular para el hablar en lengua. La función particular para el hablar en lengua es para llevarle el mensaje, por ejemplo, estando en Venezuela, llega un inconverso chino, no habla muy bien español, y alguien que habla en lenguas de mandarín, sea cual sea el idioma del hombre, pueda predicarle el evangelio. Hay un intérprete, aunque sea inconverso. Esa es la función del hablar en lenguas. No todos hablan en lengua, así como no todos profetizan, así como no todos imponen la mano sobre los enfermos y sanan, así como no todos tienen el don de sanidad para las personas que sufren depresión o son atormentados por demonios. ¿Qué sucede?
que desde la antigüedad se nos ha enseñado, y Pablo se lo hacía hincapié a Timoteo, que vendrían tiempos donde los hombres serían amadores de sí mismos y pondrían doctrinas de hombres que no eran más que apostasía. Fíjense que cuando él habla de un buen ministro de Jesucristo, un buen ministro de Jesucristo, al final cierra con: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. ¿Qué voy con esto? Sin querer, porque yo no creo que haya mala fe en la iglesia pentecostés. Crecí, nací, recibí el Espíritu Santo, vi cosas y maravillas que hasta el día de hoy no puedo ni siquiera describirlas de las cosas que he vivido. Pero la iglesia comete el error de hacer culto al hombre, de centrar el mensaje muchas veces sin querer en el hombre. Por eso Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Como un buen ministro debemos tener cuidado de nosotros mismos y de que no nos damos cuenta, pero creemos que tenemos la verdad, la razón siempre. Pero nos pasa como a Pedro, nos pasa como a Timoteo, por algo los tiene que estar corrigiendo y dejando por escrito enseñanzas que ya había hecho Pablo. Por eso le dice: ten cuidado de ti mismo. Ser un buen ministro del Señor no es más que tener en cuenta que no somos perfectos, que en cualquier momento podemos desviarnos sin querer, sin darnos cuenta de una sana doctrina. Y yo espero que mis hermanos en fe, sobre todo Pentecostés, tengan en cuenta esto, y es que predicadores como Rafael Ramírez, Cash Luna, Yesenia Ten, Carlos Harrigan, eh, Antonio Maldonado, Dante Gebel, no son más que unos herejes, no son más que personas amadoras de sí mismas, que no tienen el más mínimo cuidado de ellos mismos. Ellos han magnificado el culto al hombre. Aunque mencionan a Cristo, ellos han magnificado el culto al hombre. Voy a hacer un énfasis. Fíjense en sus predicaciones, la mayoría de ellos. Poco hablan de Cristo, poco realmente hablan de Cristo. Hablan de ellos como ministros. ¿Qué pasa cuando yo hablo de mí? ¿Qué percepción tiene usted de mí? La percepción que usted va a tener de mí es cómo Dios usa a ese hombre, cómo Dios usa a ese ministro. Por Dios, siervos inútiles, siervos inútiles. No somos más que eso. Unos siervos inútiles que aún haciendo lo que tenemos que hacer, somos inútiles. Pues el poder no es nuestro, pues la unción no es nuestra, pues nosotros no convertimos las almas, no las convencemos. Somos siervos inútiles. Pero el culto al hombre es una muestra de no ser un buen ministro de Jesucristo. Y se enseña indirectamente, todos estamos enseñando, o por lo menos en la iglesia que yo nací y crecí, indirectamente enseñamos muchas veces eso, el culto al hombre, no a Cristo, no a Dios. Aunque se le dé la gloria a Dios, se enseña el culto al hombre. Por eso cuando aparecen predicadores como Rafael Ramírez, es fácil oírlo y que parezca un buen ministro, que parezca un buen hombre de Dios, como cualquiera de todos los predicadores que mencioné. Pero el culto está haciendo al hombre, el culto está haciendo al hombre y no a Dios. Entonces, teniendo esto en cuenta, un creyente sano no debería escuchar sus prédicas como algo edificante. Hay cosas que se puede aprender, sí, pero son hombres tan mentirosos, tan amadores de sí mismos, que pueden estar diciendo una mentira que parezca una verdad ineludible. Y ahí entra un detalle importante, y es
La única verdad inaludible es Cristo. Y ellos no están hablando de Cristo la mayor parte de las veces. De hecho, a veces desvían cosas esenciales de fe. Y voy a poner un ejemplo porque me gusta mucho la historia, reviso mucho la historia. Y fíjese esto. ¿De dónde cree usted que salió Charles Russell? Para los que no lo conocen, creador de los Testigos de Jehová. Elena G. de White, creadora de los Adventistas. Joseph Smith, creador de los Mormones. Todos y cada uno de ellos tenían tres particularidades, igual que William Seymour. William Seymour, como lo conocemos hoy, es el creador del pentecostalismo. Y tenía unas herejías horribles, si usted ve esa historia. Y aunque de cierta manera es el creador del pentecostalismo desde 1906, menos de 100, un poco más de 100 años. Yo sí creo en las escrituras y creo en los dones. Y William Seymour creo que fue utilizado por Dios para recordar y para que la iglesia añorara las señales y no se intimidara y fuese llevado al mundo. Pero se desvió el mensaje, se desvió la cosa y el culto se empezó a hacer al hombre. Lo que iba, todos estos predicadores provenían de iglesias sana doctrina, de iglesias más parecidas a las bautistas, a las presbiterianas, con sus errores también, porque también tienen sus errores, también tienen, que es lo que he tratado de decir y enseñar con todos estos mensajes. No somos infalibles como creyentes. Nuestra doctrina debe ser constantemente revisada, porque muchas veces caemos en errores y vemos algo que alguien nos dijo y cuando lo vemos no revisamos con ojo crítico, sino que como nos lo dijo y cada vez que paso por ahí me acuerdo de lo que me dijo y eso es. Entonces, estos hombres venían de iglesias sana doctrina y se desviaron y se llevaron mucha gente con ellos y mucha gente les sigue a las doctrinas al día de hoy. ¿Pero por qué? Porque eran hombres como Yesenia Ten, como Rafael Ramírez, como Carlos Harrigan, que parecían hombres de Dios. Hablaban de Dios, pero desviaban y distorsionaban la palabra. Se encargaban de llevar el culto al hombre, porque lo primero en el mensaje de todos ellos es que ellos eran los hombres, los especiales, los únicos, los que Dios había llamado en su momento, en su época, para corregir las escrituras. A mí no me están llamando para corregir las escrituras. Las escrituras nos corrigen a nosotros una y otra vez cada vez que las leemos. Pero a veces no estamos leyendo bajo la visión del Espíritu Santo, estamos leyendo conforme a lo que ya nos explicó otro y no estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos dé un conocimiento más amplio de lo mismo. No estamos siendo buenos ministros porque el culto se está basando en nosotros como hombres pecaminosos, hombres imperfectos, que aunque tenemos el Espíritu Santo, no somos más que unos siervos inútiles. Siervos inútiles somos. Nada más que eso. Y Pablo, no yo, Pablo le enseñó a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y haz lo que te oyeran. Por Dios, no tenemos que ser unos doctos en la teología. Necesitamos teología para un mayor conocimiento y evitar caer en problemas de doctrina. Sí lo creo. Creo que cualquier creyente necesita teología básica y existe internet y con ella puede por lo menos adquirir los conocimientos básicos de la teología. Pero lo que tenemos que entender es que un creyente sano no debe escuchar a hombres amadores de sí mismo, porque no se da cuenta que esas personas saben que están haciéndose culto al hombre y nosotros los estamos escuchando como en aquel momento o en aquella época fuésemos escuchados a Charles Russell, Elena G. de White, William Seymour y
Joseph Smith. Entre otros muchos, porque está el creador de Los Solo Jesús. El, el Imperio Romano con el Papa. Cultos al hombre. Todos son cultos al hombre. Y a la idolatría. Y aunque suenan bonitos, y aunque parece que tienen verdad, un poquito de levadura leuda toda la masa. Yo trabajé en una panadería y fíjese, la levadura que se usaba era como esto, ¿ok? Como así de grueso. Era como esto. Y la masa era como para 50 panes. Ese poquito de levadura. Si no le echábamos la levadura, los panes salían finiticos, como unas canillitas. Pero si le echaban la levadura, salían como unos campesinos. Eran bastante gruesos. De hecho, si le echábamos de más levadura, explotaba. Entonces, siendo eso así, un poquito de mentira en los mensajes de estos hombres, que no están teniendo el más mínimo reparo en aclarar que son hombres imperfectos. No, al contrario, sus errores los justifican. Sus errores viven justificándolos. Esos hombres están dañando la sana doctrina. Esos hombres están dañando el mensaje. Esos hombres están pervirtiendo el culto a hombres. Y no les sorprenda que en cualquier momento alguno de ellos termine sacando una nueva religión. Lo que pasa es que siento que ninguno de ellos tiene tanto movimiento y tanto testimonio, porque todos tienen un testimonio cuestionable. El menos de los mencionados es Harrigan, pero el resto, todos tienen un testimonio cuestionable. Y su testimonio es cuestionable por el simple hecho de que no dan frutos del Espíritu. Y se les ha descubierto en muchos casos a supuestos grandes predicadores de Dios que, no, recuerde, somos siervos inútiles. Entonces no pueden existir grandes hombres de Dios. Somos siervos inútiles. Siervos inútiles. Recuerde esa palabra. Si somos siervos inútiles, ninguno de nosotros puede ser grande. Ninguno. Somos siervos inútiles y no más. Qué dicha ser un siervo inútil del Señor. Qué dicha ser un siervo inútil. Pero estos hombres con el culto al hombre se les ha descubierto, por ejemplo, a Benny Hinn, a T.B. Joshua, Gigi Ávila, no solo grandes herejías, como decir fechas en las que venía Cristo. Eso es un poquito de levadura que leuda toda la masa. ¿Ok? Eso es lo primero. Segundo, falsos milagros. Actividades repletas de gente a la que le pagaron por supuestos milagros y liberación. Por no hablar de otras polémicas como el caso de T.B. Joshua. Entonces, como creyentes sanos, no debemos escuchar predicaciones, al menos no para aprender. Podemos escuchar predicaciones de estos hombres para entender que están diciendo mal y para corregir a mi hermano y hermana en que ese hombre está lejos de Cristo y me va a alejar de Cristo, porque indirectamente sus enseñanzas van a quedar en mí, porque son mentiras que suenan a verdad, y con eso me voy a quedar a lo que suena a verdad, pero es una mentira, es una verdad media, y una verdad media no es más que una mentira. En serio les amo en el Señor, y este mensaje es porque personas que considero creyentes increíbles, que sé que en su vida hay frutos del Espíritu, aparte de dones del Espíritu, pero no ven lo que está mal de esos predicadores, porque ese es el punto. No van a aparecer nunca los falsos maestros, nunca van a aparecer unos falsos maestros. En su época, los creadores de las doctrinas que dije, nunca aparecieron unos falsos predicadores, nunca aparecieron hombres desviados de la fe, nunca. Pero después de su muerte, ¿qué hicieron? Terminaron creando religiones completamente aberrantes, con doctrinas muy cuestionables, y sus vidas sobre todo, no eran hombres que uno pudiera decir
ese fue un hombre de Dios. No, al contrario. Voy a poner solo un ejemplo que es el de Joseph Smith. Más de 50 esposas. Más de 50 esposas. Él era un hombre bastante atractivo, catire. Y él era el pastor de su iglesia, él era el creador de su iglesia. De hecho, él deja claro que él es el verdadero Mesías de la época. Que es un nuevo evangelio el que hay que predicar, que el evangelio pasado ya no vale. Y nunca se consiguió sus supuestas tablillas de oro y los lentes que él tenía para traducirlo, ni nada de eso. Pero la iglesia de aquella época lo escuchó. Lo escuchó y se desvió. Y mis hermanos, no quisiera que alguno se desviara por escuchar a un hombre que lo que hace es un culto al hombre. Y Pablo le decía a Timoteo que en los tiempos apostarán y hablarán espíritus engañadores, que no son más que doctrinas de demonios. Cualquier doctrina, y no lo digo yo, lo dice Pablo, cualquier doctrina que no alaba a Cristo es una doctrina de demonios. Porque Dios es celoso con su gloria. Él no comparte su gloria. Y el culto al hombre no es más que compartir la gloria. Y la gloria es suya.